A lo largo de todos estos años vamos a ir recordando fechas, momentos especiales que cada país tuvo que vivir, que fueron gestados en sus propios territorios, pero que de una u otra manera la CIA o en ese momento la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos tenía la mano involucrada. Vamos a recapitular. Brasil, 1964. ¿Qué pasaba en Brasil? En ese momento estaba a cargo el presidente João Goulart, mientras que en Estados Unidos estaba Lyndon Johnson como presidente de aquella nación. La CIA, a través de sus diferentes miembros y también las agencias de investigación, empezaron a proporcionar suministros, capacitación, estaban detrás de, sin tener que llegar a territorio y por supuesto ejercer la acción pública. De esta forma, en ese momento, lo que le daba miedo a Estados Unidos o a su presidente era que Brasil estaba resurgiendo, se estaba dando el crecimiento tan fuerte que podría hasta convertirse en la China de América Latina. Y esto pues no lo veían con buenos ojos por parte del gobierno de los Estados Unidos, y eso fue lo que hizo que estuvieran involucrados. Y bueno, después de haber estado presentes, obviamente se vive este golpe de Estado y cae el gobierno de Brasil. Pero no solo fue en Brasil, sino que se vieron escenarios muy similares. Otro más fue en Chile, el año 1973. Ahí el presidente era Salvador Allende, mientras que en los Estados Unidos era Richard Nixon. Salvador Allende, bueno, conocemos obviamente la historia de lo que sucedió en este país, cómo fue que él, antes de entregar el poder, antes de entregarlo, pues decide quitarse la vida. Pero también hay datos desclasificados que llegan por parte del gobierno de Estados Unidos, donde hay documentos que hablaban de este golpe de Estado entre 1999 y el año 2000, donde se confirmó la responsabilidad de Washington en poder derrocar a Allende. Es decir, desde que él asume el poder en 1970, ya el gobierno de los Estados Unidos estaba viendo la forma de que no siguiera prosperando o de que en algún momento dado terminara. Saltaban las alarmas entonces en Washington en aquella época, ¿eh? Y de Chile, Argentina. Una situación muy similar se vivió en Argentina. Obviamente las situaciones o las cosas fueron diferentes, sin embargo, hay datos que también arrojan estos documentos donde se ve la mano de Estados Unidos de una forma muy sutil. Digamos que obviamente se emplearon diferentes métodos de inteligencia, hablamos que la CIA estaba involucrada, y en todo esto podemos decir que también estuvo involucrado en ese momento, la presidenta era Isabel Perón, y en los Estados Unidos era Ford. 19 días antes de que se viviera el golpe de Estado contra Argentina, el presidente Ford de los Estados Unidos ya sabía lo que iba a suceder en esta tierra, en este suelo, y sin embargo, pues se mantuvieron al margen. Vemos que todo esto lo están cocinando, pero estamos hablando no solo de gobiernos, hablamos de personas. En el caso argentino, obviamente, ¿por qué? ¿Cuándo ocurrió? ¿Y cómo ocurrió? Y había muchos países, y tú lo decías muy bien, muchas familias que perdieron a familiares, porque además muchos sí pues murieron, Sí, sin embargo otros más desaparecieron. Y entonces toda esta sensación de pérdida permaneció durante muchísimos años y hasta la fecha. Aquí tenemos un mapa, lo hemos dibujado en rojo, ¿por qué? Porque efectivamente podemos ver todo lo que sucedió en países como Brasil, como Argentina, como Chile, como Uruguay, como Paraguay y como Bolivia. Tenemos datos importantes, más bien cifras, y con una fuente de la UNESCO donde dice que 376 fueron víctimas. Sin embargo, hay analistas que hablaban de 60,000 víctimas durante este periodo, y esto fue el operativo Cóndor, también mencionado en múltiples capítulos de la historia como una situación que se llevó a muchísimos de por medio por los intereses de los Estados Unidos. Pero, Betsa, los intereses de Estados Unidos no solo se enfocaban en países, que obviamente hay gobiernos. También había ciertas personas que eran incómodas para el gobierno en aquella época. Y uno de ellos justo fue la peor pesadilla para la CIA, y era el Che Guevara. Y es que hay información, algo que decía un ex agente de la CIA, Philip, él decía, el Che Guevara fue la mayor pesadilla. ¿Por qué? Porque tenía carisma, tenía capacidad de dirigir batallas contra la política, contra la represión de jerarquías, tenía el poder completo en América Latina y en estos países. Entonces, por eso, él representaba un grave problema, o como lo titulamos acá, una pesadilla para el gobierno de los Estados Unidos. Y múltiples formas también trataron de deshacerse de él, y bueno, sin embargo, fue a manos del ejército de Bolivia cuando él muere, pero se dice que obviamente estos militares estaban instruidos por los agentes militares de Estados Unidos y por los boinas verdes. Y de aquí nos vamos con Fidel Castro, porque él sí se lleva la medalla de oro. Y es que se salvó de 638 intentos de asesinato. Escucha la cifra, intensa. Increíble. Porque además hay 1000 historias que se escriben a lo largo de estos años de cómo querían pues deshacerse de él, del sistema político, cómo siempre le incomodó a los Estados Unidos lo que sucedía en la isla, siendo un lugar tan pequeño contra lo que sucede en Estados Unidos. Pero bueno, pues ahí don Fidel se salvó, y pues sabemos hace poco pues él muere, pero ya de otra situación muy diferente.